Continuando con nuestro curso de Derecho Procesal, Familiar y Civil, llegamos a la parte 6 relativa a la prueba confesional. Primeramente diremos que la prueba confesional es la declaración que hace una persona sobre acontecimientos pasados no favorables a su persona y que tienen que ver con hechos propios. ¿Qué podemos rescatar de esto? Que la prueba confesional es una prueba personalísima en el caso de las personas físicas o no personalísima en el caso de las personas morales o colectivas que por obvias razones no tienen una identidad física. Es sobre acontecimientos pasados, hechos que ya se suscitaron y que demuestran una culpabilidad. Por eso no son favorables a quien absuelve las posiciones, las preguntas que le realiza su contraparte, y son hechos propios. Al igual que en la Iglesia Católica, que existe el acto de confesión, donde nosotros acudimos a un sacerdote, platicamos con el sacerdote, reconocemos los pecados que hemos cometido, si son actos personalísimos, acontecimientos pasados, algo que ya se suscitó, no favorables. ¿Por qué? Porque es un pecado. En este caso, en el cuestión procesal, pues son cosas que nos incriminan, que demuestran nuestra responsabilidad en el ámbito civil, y son sobre hechos propios, no ajenos, sino que tienen que operar en nuestra contra de esa confesión. La manera como se ofrece esta prueba dentro de nuestro escrito de demanda o de concesión de demanda es poner el nombre de la prueba, que es confesional, prueba confesional o confesional. En este caso le puse yo confesional personalísima porque es una persona física y quiero que absuelva de manera personal los actos por conocerlos esta persona, a cargo del ciudadano Luis Pérez Pérez, que debe de ser nuestra contraparte. Recordemos que quien absuelve las posiciones, quien va a absolver la prueba confesional, debe de ser una de las dos partes que están contendiendo, ya sea el actor o el demandado. Muchas veces me ha pasado de que llego a un juicio, hay abogados con menos experiencia y lo que ponen es el nombre de los testigos en el lugar de la confesión personalísima, o a veces el del abogado que llegó y le requirió los pagos o que le hizo determinadas gestiones. Enojados ellos con el abogado, ponen confesión personalísima a cargo del abogado, el nombre del abogado, cuando este abogado no es parte dentro del juicio, de la litis. Entonces es un error muy común que pongan el nombre de testigos, el nombre del abogado o de terceros que no tienen injerencia. Aquí debe de estar nuestra contraparte, que queremos que se siente y absuelva posición. Es decir, si soy el actor, quiero que el demandado se siente, y si soy el demandado, quiero que el actor se siente. A quien pido se cite absolver posiciones que en su momento presentaré. La presentación de estas posiciones se hará en sobre cerrado y se podrá hacer en el acto en el que presento la demanda o una contestación de demanda, o en un acto posterior hasta un momento antes de que se celebre la audiencia. Es decir, unos minutos antes puedo depositar mi sobre con un escrito y en el cual le darán entrada y quedará pendiente para el momento de la celebración, se abre ese sobre y se califiquen las posiciones. Pondremos también dentro de nuestro escrito pidiendo a ese juzgado que por conducto de la lectura judicial le aperciba que en caso de no comparecer sin justa causa, es decir, que no comparezca mi contraparte que va a absolver, sea declarado confeso de las posiciones que sean calificadas legales. Puede presentar un certificado médico, un justificante médico, y se tendrá que solicitar una nueva fecha para que absuelva posiciones en virtud de que hay una justa causa que ha impedido que se presente. Pero en caso de que no se presente y no haya un justificante médico, debo de pedirle al juzgado que no solo sea personalísima, sino en caso de que no comparezca, sea declarado confeso de las posiciones que sean calificadas de legales. Pido igualmente al juzgador que el absolvente no sea representado por apoderado legal ni representante alguno en caso de las personas físicas.
sino que declare de manera personalísima, porque así lo estoy solicitando, así lo estoy enunciando, por ser hechos propios que solamente a él le constan, y el hecho de dar un poder o una representación, pues obviamente aminora o puede no tener el alcance que nosotros deseamos la prueba, ni tampoco los hechos que son personalísimos pueda declararlos de manera idónea como le va a convenir a quien ofrezca esta prueba. Esta prueba la tengo que relacionar con todos los hechos, todos y cada uno de los hechos narrados en mi escrito de demanda, o puedo hacer alusión a cuáles hechos voy a probar con esta prueba. Pero nunca debo de olvidar relacionar qué hechos voy a probar con esta prueba. Un ejemplo de un pliego de posiciones es donde hablo que el pliego de posiciones que va a absolver de manera personalísima la ciudadana Juana López López al tenor siguiente. Así debo de empezar mi escrito. Y debe decir que diga al absolvente, si es cierto como lo es, que usted firmó como vendedor en el contrato de compraventa de fecha 3 de marzo de 2020, que diga al absolvente, si es cierto como lo es, que usted y su articulante convinieron que el precio por la compraventa que realizaron con fecha 3 de marzo de 2010 fuera por la cantidad de 3 millones. Si nos damos cuenta, subrayé yo los verbos haciendo alusión de que como lo marca debe ser de manera directa, decirle que diga si es cierto como lo es, debe de ser de manera cerrada, no son preguntas abiertas, sino cerrada. ¿Qué quiere decir? Que afirmo que usted firmó como vendedor el contrato. ¿Sí? La siguiente pregunta sería que usted y su articulante convinieron en el precio de la compraventa. Entonces hay un verbo y está cerrado para que pueda contestar si es cierto o no es cierto el que absuelve y agregue lo que crea conveniente. Tenemos que conocer entonces qué está prohibido al formular nuestro pliego de posiciones y precisamente en una prueba confesional. Una de las preguntas que están prohibidas son las preguntas abiertas. Un ejemplo de esto es que diga el absolvente el nombre de quienes firmaron el contrato de compraventa de fecha 3 de marzo de 2010. Esta es una pregunta que no es personal, sino que le pregunta de manera vaga, imprecisa y deja la posibilidad de que sea abierta esta pregunta. Esa está prohibida dentro de la prueba funcional. En sentido negativo igualmente, un ejemplo de esto es que diga al absolvente, si es cierto como lo es, que usted no pagó el precio convenido y esto en el contrato, en el documento, con lo cual deja, también esta es una pregunta prohibida. Y por último, más de un hecho, que diga el absolvente, si es cierto como lo es, que usted no pagó ni tomó la posesión jurídica del predio. Esto obviamente abre la posibilidad a que hayan dos preguntas inmersas, una que habla sobre el pago y otra que habla por la posesión jurídica. Planteando un ejemplo de cómo plantear de una mejor manera nuestras preguntas, llegamos al punto de poner estos dos preguntas. Dice que diga si es cierto como lo es que usted compró el predio que se localiza en la calle Venciano Carranza, número 21, en la colonia centro de esta ciudad. Es una pregunta clara, es una pregunta concisa, que obviamente la va a contestar de manera muy atinada quien absuelva posiciones. Pero ¿qué ocurre si nosotros empezamos a hacer más compleja la pregunta sin caer en negaciones y sin caer en un doble hecho? Por ejemplo, tenemos esta en el cual disimuladamente estoy poniendo dos partes en una pregunta y dice que diga cierto como es que usted falsificó la firma del ciudadano Juan Méndez que obra en el contrato de fecha 2 de abril de 2020 con el cual acredita su legítima propiedad y posesión, no olvidando que esta persona ha hecho alusión dentro de su escrito de demanda y en pláticas que hemos sostenido que ese contrato de fecha 2 de abril de 2020 acredita su legítima propiedad y posesión. Es muy probable que conteste si es cierto, si se queda pensando en la última parte de la pregunta, no en la primera que hablo que falsificó una firma. También a veces es oportuno poder tratar de poner nervioso a nuestro oponente y utilizar palabras
poco entendibles o que traten de confundir a quien absuelve posiciones. Algo que no debería de estar permitido, pero que podemos nosotros utilizar para tener mejores resultados. Estas palabras pueden ser, por ejemplo, apócrifo, absolvente, articulante y otras más. ¿Cómo debo de presentar el el pliego de posiciones? El pliego de posición lo debo de presentar en mi escrito de demanda o en un escrito separado. En el escrito de demanda, así como vimos que se ofreció en una pequeña parte dentro del capítulo de pruebas, nosotros ya vimos al inicio cómo se ofrece y ahí podemos anexar el sobre cerrado en el cual va nuestro pliego de posiciones, o en un escrito separado, hasta 5 minutos antes de la audiencia se puede ir y depositar el sobre con escrito. Dentro del ofrecimiento y dentro de ese escrito puedo hacer alusión que me reservo la opción de que al momento de la audiencia pueda ofrecer otras posiciones, pueda hacer otras posiciones de manera verbal, y en ese acto se tendrían que calificar por el juez y continuaría la sustanciación. Aquí pongo un sobre cerrado. Ese sobre cerrado depositaré el pliego de posiciones que haga, el escrito, primero el escrito con el sobre dentro del pliego de posiciones, y fuera de ese sobre sellado debe ir el juzgado, el número de expediente y sobre que contiene el pliego de posiciones que va a absolver de manera personalísima a la ciudadana fulana de tal, para efecto de identificar y no se vaya a extraviar ese sobre. Hasta aquí he dejado esta explicación, espero sea de su agrado. Gracias.